poco dinámico. Si tenéis preguntas o cualquier comentario que queráis, podéis hacerlo, no tenéis que esperar hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, ella ya se va a presentar. No quieras. Venga, hola a todos, aquí creo que ya todos me conocéis, soy Raquel Garrazuría, los que estáis online. Realmente yo sé que estás tú, no sé si hay alguien más, porque no veo, solo veo la pantalla. Entonces, bueno, eso, contaros, soy Raquel, hice la tesis aquí en Necker, terminé en el 2016. El primer mensaje que quiero transmitir a todos los estudiantes es que se puede defender la tesis en tiempo. Yo la defendí dentro de los 4 años de beca, la defendí el 16 de diciembre y el contrato terminaba el 31. Entonces se puede, hay que hacer un gran esfuerzo, pero todo es posible, ¿vale? Pues ánimo ahí, que se puede. Y eso, después de la tesis, bueno, he andado dando vueltas por el mundo. Inicialmente me fui a Canadá a hacer un postdoc, luego a Estados Unidos y luego a Alemania. Y bueno, os voy a explicar un poco pues todo. No entro en detalle ni mucha cosa científica y un poco también de gestión de cosas que hay que hacer cuando vas a un país y problemitas, cositas que te encuentras, ¿vale? Entonces, por eso decía que quería que fuera algo dinámico. No sé cuántos aquí tenéis pensado igual en un futuro poder emigrar y aprender cositas nuevas, pero bueno, aprovecharos un poco de mi experiencia. Primero, de experiencia. Está todo basado en mi experiencia y bueno, lo que expongo no pretende ser una verdad universal y aplicable a todas las realidades y bueno, os animo que os aprovechéis de la experiencia para resolver algunas dudas que puedas tener. Bueno, el primer sitio que fui cuando terminé fue la Universidad de Calgary y bueno, allí mi supervisor era Jerome Devac. Y bueno, la manera que entré en contacto con él, pues yo creo que es una manera muy común y es aprovecharse un poco del network de los grupos de investigación. Nosotros hemos trabajado en tuberculosis muchos años, entonces ya conocíamos muchos grupos de investigación en todas partes del mundo que se dedicaban a la tuberculosis, pero es que además yo hice una estancia en Canadá en otro grupo, hacen un ensayo de microbiota y ellos también pues tenían mucha relación con Jerome Devac. Entonces, cuando terminé la tesis, yo hablé con él en una conferencia que estuvimos en el Congreso para Tuberculosis en Nantes. Y bueno, ahí me presenté, sin ninguna vergüenza ni nada, iros, tiraros a la piscina porque no tenéis nada que perder. Entonces, empecé a hablar ahí un poquito con él y pues nos pusimos cara y nos conocimos. No quedamos en nada. Y cuando terminé la tesis, pues escribí un mail y le dije que bueno, pues que había terminado la tesis, que ya había defendido y que bueno, estaba interesada en hacer postdocs fuera y a ver si había alguna oportunidad en su grupo. Él realmente me dijo que bueno, a ver si estaba dispuesta a pedir becas y yo le dije que claro, que por supuesto que estaba. Es una manera también de ver hasta qué punto tú estás dispuesto a hacer un esfuerzo por irnos a nos contrátame, es como. Y bueno, escribimos un. Perdonad, y aquí enfatizar que la estancia internacional para mí es clave. Antes no teníamos esa posibilidad, entonces no nos conocían fuera a donde queríamos ir, pero ahora con esta oportunidad, aunque son 3 meses, pero te conocen, por lo menos te ponen cara, saben quién eres y si surge una oportunidad. Sí, es una promesa, sí, que puede ser a un grupo. Es justo cómo funciona en 3 meses. A veces tienes una sobre un poco así, que crees que es todo fantástico, pero luego las cosas no les den con el tiempo, pero bueno, vais viendo un poquito eso, pues si os encaja el grupo, si os gusta lo que hacen y todo eso. La verdad que es una muy buena oportunidad para irte fuera, para ver cómo es el proceso y todo, para ver si te encuentras a gusto. Hay gente que no, pero bueno. Eso, me preparé la propuesta para el Fundame, no me la dieron y bueno, antes de que la resolvieran, ya después de enviarla, pues a la semana y media o algo así, me propuso directamente que independientemente de lo que pasara con la beca, que me fuera para allí. Creo que esto fue un paso muy importante porque sé los PIs que había en Calgary, por ejemplo, cuando buscaban postdoc, sí que les hacía a los candidatos escribir alguna propuesta de proyecto o algo un poquito corto, pero un poco para ver cómo la persona se desenvuelve, porque bueno, es cierto que puedes tener muchos papers, muchas veces no eres tú el autor principal de los papers, no eres el que más esfuerzo ha puesto en esa comunicación, y lo que se busca muchas veces sí que es gente que tenga algunas habilidades comunicativas y que pueda pues escribir un draft, un paper con sentido, luego habrá que multiplicar y tal, pero que eso le da mucha importancia. Y bueno, una vez, pues eso, que acepté, obviamente, que me fui, y empiezas ya a preparar todos los papeles.
Lo primero, traducción de documentos. En mi caso, yo miré el ministerio, tenía un proceso para compulsar el título de doctorado, pero bueno, era súper tedioso, tardaba meses y todo. Yo pregunté, me dijeron que necesitas traducción jurada, hice una traducción jurada, además fue online, tú me das tu título, me lo da una chica que aparecía allí como traductor jurado, y bueno, les envié eso a la universidad y con eso ya vale. Entonces sí, le quité, creo que yo mucho tiempo de... Me llamé por teléfono y todo el ministerio, pero era un montón de pasos para poder compulsarlo. En mi caso no me hizo falta. Luego, certificado del banco también tienes. Cuando vas, una cosa es tu carta de empleo, o sea, de la oferta de trabajo que tienes, y otros son los requisitos de inmigración, que son a veces diferentes. Por ejemplo, lo de inglés. A mí no me pidieron, en Canadá no me pidieron. Pero hay algunos países que, aunque la universidad o el centro que te vaya a contratar no te pide un requisito de inglés, el país propio es el que te lo puede estar pidiendo. Entonces, todo eso tienes que ver cuál es el requisito para tus universidades o cuál es el requisito para inmigración. ¿Vale? Y bueno, para inmigración era tener un certificado de banco demostrando que tú tenías suficientemente dinero para vivir los primeros meses. Porque, claro, evidentemente, hasta que llegues vas a pagar Sí, eso puede que no te lo pidan oficialmente, pero luego la vida real, cuando llegas a cuando llegué a un banco en Londres hace 30 años, como no tenía demostración de ingresos muy bollantes, porque una porquería de beca de española, tuve muchísimos problemas para abrir una cuenta bancaria. Así es. Hasta que ya empecé con una beca más profesional. Claro, la cuenta bancaria, el teléfono, es de las maneras que puede trabajar más fácilmente que entonces pues, una cuenta española. Para cobrar, no, para cobrar necesitas una cuenta. Pero bueno, es automático. Inmigración puede que no te lo pidan. En realidad no me lo pidieron. Yo tenía todo mi kit y papeles y bueno, lo miraron todo y ponen que te lo pueden pedir. Depende un poco pues, del oficial que esté ahí, que lo pides papeles, ¿no? O tus pintas o lo que sea. Y bueno, eso entonces también tienes que planear el viaje y los primeros días. Y esto es importante porque tienes que ver dónde te vas a alojar, cómo te vas a desplazar, cómo vas a, porque claro, vas a buscar piso, entonces cómo vas a ir a los sitios para buscar piso. Entonces toda esta logística la tienes que preparar un poco. A la llegada, en mi caso, Canadá, como somos europeos, tenemos muchísima suerte. Tienes dos opciones, o aplicar a la visa aquí, que te tarda mes y pico, o 2 meses, o vete a saber, está un poco fuera de tu mano, o directamente en el aeropuerto, cuando llegas allí, pasas por inmigración, presentas tu oferta, todos los documentos que tú tienes, mira, vengo a trabajar, tal, y te dan allí el permiso de trabajo. En este caso me lo dieron a mí y a mi pareja. Mi pareja, con el certificado de matrimonio también, tiene derecho a tener directamente permiso de trabajo. Entonces eso fue muy... En otros, o sea, si eres de India, si eres de China, o sea, olvídate, esto no es tan fácil. Pero si de Europa sí, en el caso de Canadá. Luego eso, según llegas, seguridad social, el seguro médico. Canadá tiene seguro médico incluido en la seguridad social, entonces según llegas te dan una tarjetita y vas a cualquier médico. Que esto también es algo que tienes que tener en cuenta, que es importante. Y bueno, una peculiaridad de Canadá que tiene seguro médico, entonces tú te pasa algo, vas a cualquier médico y en mi caso, por ejemplo, me quitaron la vesícula biliar y bueno, te ponen una lista de espera para operar. Yo tenía muchos dolores, entonces era, ¡joy! ¿No puedo ir a una privada? Y es que no hay privado. En Canadá hay lo que hay. O sea, no hay opción como aquí que tienes la pública y la privada. Allí no, solo tenías la pública. Entonces, bueno, al final esperé y ya, cuando tuve que operar, y bueno, abrir la cuenta bancaria y el vehículo también, mirar sobre todo el carnet de conducir, porque no siempre te lo convalidan. En el caso de Canadá no había convalidación. Entonces tenías que coger y hacerte, pues no sé, eran 4 exámenes, teoría y práctica para iniciación y teoría y práctica para ya ser independiente. Porque en iniciación son como los Estados Unidos, que es hasta los 16 a los 18 que puedes conducir, pero tienes que ir con alguien que tenga un carnet. Entonces, bueno, importante eso. Y luego, nada, cuando ya llegas a la universidad, ya has llegado, ya te tampoco. Importante, esto también lo comenté el otro día. Formación en prevención de riesgos laborales. Mogollón de formación. Yo no sé si realmente es porque les importa mucho la seguridad del trabajo o es por tema legal de si pasa algo, ellos demostrar que realmente te han formado y tú sabes cómo tienes que hacer las cosas, igual la negligencia es todo. Pero bueno, de todas maneras, riesgos biológicos, físicos, químicos, emergencias, el skill kit lo pongo aquí porque
Hay mucha formación también en qué pasa en los laboratorios cuando imaginaros que se te cae un cultivo, se te cae un químico. Entonces, en casi en todos los laboratorios hay un bidón así, que es un spill kit, que ahí tiene un material absorbente, tiene un desinfectante, tiene arena y eso. Entonces, si te cae algo, pues vas, lo echas, luego lo contaminas, y luego no echas directamente el contaminante, pero para los roles, y en eso se da mucha formación. Y sin eso, directamente no entras a trabajar. O sea, tienes que pasar todo eso antes de entrar al laboratorio. También formación para trabajar con animales de laboratorio. Yo soy veterinaria, da igual, era una facultad de veterinaria, da igual. Su protocolo era en esta universidad, y en otras, yo supongo que en otras que está también parecido. Ellos te forman, ellos te dan un certificado, pasas un examen y están seguros que tú sabes trabajar con animales. Y bueno, luego ya empiezas a tomar contacto con el proyecto, con los compañeros, y con una puesta de puntualidad, porque bueno, hay algunas cosas culturales que igual pues, te chocan un poco o te pueden, pues sí, eso, te chocan. Y bueno, resulta que en uno de los, teníamos que ir al Spy, bueno, la Universidad de Calgary tiene dos campuses, uno en el Northfield, que es de aquí, que bueno, está al lado de un hospital muy grande. De hecho, yo entraba por la sección de o sea, los pacientes que están esperando consulta en gastrología y me subía a mi oficina. Y luego donde dan las clases de veterinaria y tienen animales y hacen manipulaciones y todo eso es mucho más al norte, que está en el Spyfield. Bueno, la cosa era que teníamos que ir al Spyfield, yo no tenía coche, iba con una compañera y bueno, quedamos a las 12, yo aparecí a las 12:02 y la compañera se había marchado. Pero es que encima era normal, claro, a las 12:02 no vienes, no, yo no sé si vas a venir o no, entonces yo a las 12, o sea, a las 12 no estás, ni voy. Pues es algo común, ¿vale? O sea, luego ya vas aprendiendo. Pero esas cositas, que hay cositas que bueno. Proyectos. En laboratorio tenían 4 líneas más o menos de investigación. Una era una vacuna de un knockout frente a la tuberculosis, que los que trabajáis para tuberculosis ya sabéis de él. Treponemas asociadas a dermatitis digital, mamitis y desarrollo de kit de cuantificación de anticuerpos. Bueno, yo trabajé en las 2 primeras líneas. La mamitis estaba más también Germán Parquena, que era otro investigador que estaba más, compartían estudiantes y laboratorio y todo. Y el kit de cuantificación de anticuerpos realmente era una patente que se desarrolló, se hizo un spin-off, el Guión de Bucky fue un spin-off, empezó a comercializarla y eso es lo que pasó, porque luego pues, no siguen esa línea. Entonces, o no ha cuajado en el mercado o ha tenido algunos fallos. O sea, de cuantificación de anticuerpos en general. IgGs. IgGs generales, sí. Vale. Era una reacción de una enzima y tal, que luego daba color y luego se medía y pues. Y bueno, en el proyecto de la vacuna para tuberculosis, bueno, trabajé, esto es muy curioso porque cuando yo llegué, yo había trabajado con conejos, entonces yo quería, pues bueno, vamos a probar esta vacuna de conejos, ¿no? Casi lo consigo porque realmente yo no tenía la mente abierta, lo que pasa que era tema económico. Estuvimos mirando, para trabajar con conejos tenías que ir al otro, al Spyfield, ya te tenías que desplazar y era más problemático aparte de la función de sangre. Entonces al final lo hicimos en ratones, y luego este estudio se hizo también en bovina, luego me hice todas las terapias. Dermatitis digital. Bueno, este era el proyecto que tenía Jerón, que no sé si eran 4 años o algo así, ya llevaba 2 años el proyecto y un poquito más llevaba. Y bueno, yo en teoría, porque bueno, luego la realidad fue otra, fui para hacer RNA-seq y modelos de ratón, para luego hacer el modelo de la dermatitis digital en bovino. Pero había un problema muy grande, y es que, claro, esto hasta que no llegas no te encuentras con problemas. Y es que las treponemas que habían aislado realmente, las treponemas son espiroquetas que están muy entrelazadas, entonces tú cuando no las cultivas ves colonias, que no debería llevar de tanta colonia, pero no hay colonias, a pesar de que ya son móviles, y las colonias son multiespecies. Hay principalmente 3-4 especies de treponema, Culticola, Mirium, Pedis y Fechedenis, y realmente era muy difícil separarlas. Ellos habían hecho whole genome sequencing, que es la primera parte del que en la qPCR y whole genome sequencing,
la primera parte del proyecto, pero lo habían hecho muy así, porque si tenían estas que tenían 3 especies y otras de 2, habían secuenciado todo eso y luego habían extraído para tener la otra. Entonces, eso era todo como mucho para cogerlo con pinzas. Y claro, si no tenías una especie aislada, realmente no podías seguir con el proyecto. Entonces, bueno, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas a ver cómo se podría separar. Esto os cuento porque no penséis que cuando vayáis fuera, muchas veces tienes un proyecto que es A, B, C, de esto aquí voy, y muchas veces encuentras problemas que tienes que resolverlos pues, para poder continuar. Son a veces verdaderos problemas. Bueno, intentamos diluciones en serie, resistencias a antibióticos, porque había en la bibliografía descritas que las diferentes especies tenían diferentes susceptibilidades, pero no las nuestras. Yo lo intenté y realmente no. Intenté incluso un micromanipulador, este se utiliza para fecundar ovocitos, y bueno, los ovocitos son los eucariotas, son mucho más grandes, entonces un poquito más allá, teníamos el objetivo de 100, el 3 de 100 era súper complicado porque cuando tú movías el menú, o sea, aunque era el micro un poquito, o sea, realmente era así debajo del microscopio, porque está pensado para otros momentos, no para 100. Pero bueno, al final, con mucha paciencia, conseguí, aislé una y todo, pero no crecieron. Yo no sé si no crecieron porque son anaerobias, bacterias anaerobias, y esto lo estaba haciendo con aerobiosis. Le metí al medio un componente que inhibe, te baja la concentración de oxígeno y todo, pero pues no. Y bueno, finalmente otro de nuestros intentos fue hacer una predicción metabólica con estos genomes que eran un poco así, cogidos así, y vimos que había algunas diferencias en la metabolización de algunos nutrientes. Algunas bacterias preferían, o sea, unas especies preferían unos a otros. Entonces, jugando con eso, metimos la composición de los medios, son muy complicados también, tienen un montón de ingredientes, pero bueno, fui modificando la composición y de ahí fui luego diluyendo. Si no bajas glucosa, te crecen las que les gusta menos la glucosa, o bueno, también el gran, o sea, no solo glucosa, sino que luego tienes estos que también dan un quité y hay bastante. Y luego de ahí, diluciones en serie, seguir mirando, vale, me va creciendo, pues sigo, y al final me quedé con 100%. Vale. De esto me llevó casi toda mi estancia, y bueno, ya justo al final hice el modelo de cuando ya teníamos las especies aisladas, hice el modelo de las 3 en ratón, y luego publicamos otro paper también de las diferencias de las diferentes especies de treponema por un medio cultivo u otro y por suelo. Realmente la metodología para separarlas no la publicamos porque en aquel entonces Jeroen estaba colaborando con un grupo y él pretendía que este grupo hiciera un poco lo mismo para hacer como un interlaboratorio experimento de que, bueno, 2 laboratorios funcionan, y al final no sé por qué eso no cuajó. Creo que el otro grupo consiguió especies aisladas de algún otro colaborador y no se meten en el final de intentar hacer versiones aisladas, no sé. Bueno, aquí he marcado también que esto se publicó en el 2020, yo ya no estaba allí, pero para daros un poco idea de que a veces los resultados vienen tarde. Yo, pues eso, nada realmente, bueno, estuve escribiendo 2 papers de aquí, creo, y eso, pero realmente resultados. Otras cositas que hice allí: desarrollo de inmunohistoquímica de treponemas en tejido, inmunofluorescencia, intenté también hacer inmunofluorescencia en tejido, pero había muchísimo background y intenté cosas para bloquearlo, pero no estaba claro. Y biología molecular en treponemas, quería hacer los treponemas fluorescentes. Claro, el problema es que todas las fluorescent protein necesitan oxígeno, y esta es una bacteria anaerobia. Entonces, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero hay un compuesto que realmente emite fluorescencia sin oxígeno. Contacté con un dentista, el doctor G, no me acuerdo, y es curioso porque era dentista y se dedicaba a treponema dentícola de la boca y tenía el plásmido este. Entonces lo pedimos, lo llegó, lo pusimos y no vimos nada. Entonces, que ya me estaba marchando también, tampoco le puse muchísimo esfuerzo, porque ya me marchaba, pero bueno, el plásmido lo tenía allí. Y bueno, la producción del tiempo que estuve hasta el día de hoy, porque hace recientemente publicamos un artículo también, ha sido de 8 papers, y bueno, todos de primera autora, uno de última autora, que es uno que realicé con Xavi, y de fauna salvaje, que muchos de aquí también conocéis.
y eso, y luego 5 papers de los estudiantes o de otras cosas, como de la tuberculosis. También colaboraciones con Cobo o con Natalia también, desde ahí le mandamos la cepa de knockout para probarla en Vale, después de Estados Unidos, pues me salió, bueno, estuve buscando por otros sitios también realmente. Realmente fui un poco exigente porque, bueno, me ofrecieron en otra posición para trabajar con tuberculosis también en IWAC, que era. Entonces, en principio yo le dije que sí, me apetecía mucho, pero claro, luego estuve mirando y realmente el sitio era muy peligroso. Luego el salario. Era con Subia. Era con Subia, sí, que ahora es con la Natalia, porque bueno, Natalia también ha estado durante todo este tiempo, pues cuando pedían referencias, pues hablando un poco pues con la gente que pedía referencias. Y bueno, al final decidí que no, porque bueno, pues evaluabas y decías, bueno, vale, a ver, la vivienda, voy a cobrar tanto, la vivienda vale tanto, claro. Si era vivienda más barata, asequible y tal, estaban las zonas que eran muy peligrosas. Entonces luego yo buscaba muchas cosas, entonces al final no sé por qué, me eché para atrás y bueno, seguí mandando y tal, y al final pues me respondieron, me hice una entrevista y fui a Houston. Entonces, no sé si conocen los U-Hauls, son los camiones típicos que se alquilan cuando hay mudanzas y nos fuimos desde Calgary hasta Galveston. Bueno, Galveston está aquí, es esta islita que está aquí, que bueno, si la buscas en internet hay unas fotos estupendas y parece maravilloso, pero el agua está muy sucia y contaminada. Entonces, tener en cuenta también que sobre todo en Estados Unidos lo que os venden no siempre es tan bonito, ¿vale? O sea, que os queda ahí la duda. Y bueno, en esta ocasión mi supervisora era Sang Hee Lee, era una surcoreana que había trabajado en tuberculosis mucho tiempo, hizo la tesis en Albert Einstein y luego había sido profesora de la Universidad de Duke y hacía poquito se había movido a la Universidad de Texas. Lo mismo, una invitación de recursos humanos con la visa, en este caso era una fruta 1, y bueno, en Estados Unidos necesitas hacerla antes de entrar al país. O sea, no es opción irse ya. En mi caso fue todo bastante. Tienes una entrevista, que la entrevista no era nada, que yo iba preocupada por la entrevista, tú vas allí, te preguntan, sí, ¿vas aquí a trabajar? Sí, no sé qué, sí, no sé cuál, vale, plan, te firman, pasas por 5 ventanillas o algo así, que te firman cada una cosa, y esa es la famosa entrevista. En mi caso, yo no sé si otros han tenido otro tipo de entrevista. Antes de viajar, traducción de documentos. En Estados Unidos sí que me pedían una traducción, de hecho no es traducción, es una compulsación. Entonces hay compañías que se dedican a compulsar los títulos de diferentes países. En este caso yo cogí esta, que era una de las más económicas y había leído en foros que realmente pues, la gente estaba contento. Había muchos indios que no estaban muy contentas con esta, pero bueno. Sí, no, había, porque claro, al parecer hay muchos indios también que falsifican. O sea, entonces, claro, digo que porque será. Sí. Y bueno, esta realmente tú les pagas, tú les mandas toda la información, luego ellos directamente contactan con la UPV, así que les manden en carta cerrada, que yo no sabía nada de la UPV, ellos lo hicieron todo, y ya les llegó y a mí me dieron el documento que está aquello copio. Certificado del banco, otra vez, también tienes que tener las cuentas. En este caso, yo hice todo lo de la visa y todo, lo hice en Canadá, porque estaba allí trabajando, entonces era residente, no era residente permanente, pero como residía allí me dejaban. Si no resides allí, no te dejan hacer un país tercero y tienes que hacer donde estés residente. Y bueno, la cuenta de Canadá se tuvo que quedar abierta, porque claro, yo me fui en julio. Era mi periodo de vacaciones el final de julio, empezaba en agosto en Estados Unidos y en julio en este periodo de vacaciones, claro, te pagan al final, pero es que además luego tienes que cuando tú haces las tasas, tienes que tener una cuenta ahí, si las haces como residente. Si no, implicaría que iba a tener que hacer las tasas del año anterior como no residente, con lo que pagas más, y eso es un poco cacao. Entonces yo decidí dejarla abierta y ya veríamos. Si tal, algún día me subiría y la paraba. Y bueno, pues eso, planear el viaje, los primeros días de alojamiento, el desplazamiento y todas esas cosas. A la llegada, pues bueno, la visa de trabajo con anterioridad, seguridad social y médico,
en Estados Unidos, en mi universidad, como era en hospital, tenías un pack médico, pero aunque tengas un seguro, por ejemplo, el mío estaba todo incluido y el de mi pareja pagábamos $750 al mes, que no es poco. Creo yo, pero para allí es poco, para allí es poco. Y luego, aunque tú tengas el seguro, no crees que te entra todo, porque si vas a urgencias ya tienes que pagar. El mío era de los mejores porque era una institución que era, tenía hospital. O sea, era de la UNITUINBI y tenías un seguro muy bueno. Y eso pagas unos $150 por las urgencias y luego en algunas cositas sí que tienes luego muchas incluidas, pero si te van a operar o lo que sea, pues tienes hasta tantos mil. Si te pasas de ahí porque has tenido una comunicación por lo que sea, ya lo tendrías que poner tú. ¿Vale? O sea, que no penséis que, vale, allí pagas el seguro y te olvidas. No, los seguros también tienen sus limitaciones. Entonces, eso es algo importante también, tener en cuenta qué tipo de seguro se ofrece, qué entra, qué no, cuánto tenéis que pagar si vais con una pareja, lo que sea, porque ahí hay que... Otra vez, teléfono, otra cuenta bancaria, os voy a contar porque al final terminé con un montón de cuentas bancarias Y un montón de números de teléfono. y un montón de números de teléfono, pero estos por lo menos les iba cerrando, ya no era que la gente los tenía y los iba cerrando. Y vehículo importante en Texas, era como se era una islita pequeñita, estaba lejos de Houston. Autobuses había, si querías ir, de hecho no llegaba hasta Houston, iba hasta las afueras. Y era 2 veces al día y realmente pues daba un poco mal de rollo ir allí porque estaban todos los de la cárcel. En Galveston también ahí estaba mi universidad con un BSL3, un BSL4, pero también había una cárcel. Y solo había un puente. Entonces decidimos tener el vehículo porque era mucho más cómodo, si nos queríamos mover, todo. Entonces otra vez la convalidación. En este caso mi pareja tenía el carnet que se lo tuvo que volver a examinar en Canadá y aquí sí se lo cambiaron, pero si era el español no había cambiado. Entonces un poco mirar esas cosas antes de marchar. A la llegada a la universidad, formación y formación. Otra vez lo mismo, más formaciones con exámenes. Que ellos certifiquen que tú has entendido la definición que te han dado. Formación para trabajar con animales también. La propia universidad luego te dan unos titulitos de estos, todas las técnicas que hacías te van dando titulitos. Y BSL3 también, mucha formación y tenías la formación teórica al principio con mucha teoría y exámenes y luego tenías una formación práctica. Esta era muy tediosa, ¿no? Eran 500, 600, 700 horas de práctica. La cosa era que tú no podías ir solo al SL3 hasta que no habías hecho todas esas horas con alguien. Cada vez que ibas, la persona con la que ibas te firmaba. Está conmigo 3 horas, 4 horas. Se tendía a hinchar un poquito porque es que nunca las ibas a hacer. Y en mi caso, por ejemplo, no las terminé. Pero bueno, antes de que tú vayas independiente al SL3, tienes que hacer muchas cosas. Luego la universidad tenía también el Postdoctoral Research Certificate Program, que bueno, era esto creemos que se hizo porque realmente hay muchos postdoctorados que realmente el postdoctorado estaba pensado no para seguir trabajando haciendo ciencia, realmente está pensado para que tú te formes para llegar al siguiente nivel. Entonces, en Estados Unidos y en muchos sitios, yo creo que se han utilizado los postdoctorales como técnicos de laboratorio un poco más evolucionados porque te escriben papers pero en muchos sitios no se han preocupado más por su formación para la siguiente. Claro, depende. Porque, bueno, pues en esta universidad tenías la jefa que te toca. Claro, tenían instalado este programa y, bueno, te daban cursos de career development, de grant writing y cosas. Una cosita que le comentaba antes a Ana H., muy curiosa, era para escribir los grants para el NIH, recomiendan que no los justifiques. Cuando tú escribes el texto no esté justificado porque al parecer es más difícil de leer. Esto a mí me chocó un montón porque nosotros... Es que aquí siempre tendemos a, si quieres entregar algo más oficial, más así, justificarlo, pues porque queda más bonito, más estético, creo yo, o plan. Pero allí todas las de NIH te recomiendan no justificar. Sí. Cosa que me chocó, pero bueno, pues es así. Cada sitio, un poco sus cositas. Y luego, pues, tomación de contacto con un proyecto. Weekly Report. En este laboratorio, todas las semanas, el lunes tenías que entregar un weekly report de todo lo que habías hecho con la semana pasada. Entonces tú lo entregabas, luego lo discutías con la jefa, le planeabas esto va a ser para la siguiente semana y tal, y bueno, pues aparte de los lab meetings y las presentaciones que te tocan en los lab meetings. Esto era un poco para tener control de las cosas que realmente se estaban haciendo, ¿no?
Proyectos. Realmente este laboratorio, la PI, yo creo que negoció una startup porque ya se vino de la Universidad de Duke, entonces tenía dinero porque éramos 4 postdocs y 2 PhDs. Entonces, claro, los postdocs son más caros. Generalmente suele ser al revés. Y el único proyecto que tenía financiado era el de la en la autofagia. Lo tenía con un grupo de Duke de donde ya había estado antes. Y todos los demás proyectos eran un poco pues ir mirando y generando algunos resultados para poder poner un grant y poder sacar una línea de ahí. Y bueno, yo trabajé sobre todo con Mycobacterium ulcerans, que produce micolactona, que es una toxina, y con Mycobacterium ascesus, bueno, estuve haciendo un poco de biología molecular, porque es muy resistente a casi todo, entonces cuando le quieres meter un cassette para expresar reinforcement proteins o otras proteínas, es complicado porque tienes que seleccionar un antibiótico que no es resistente. Entonces, estuve cambiando los cassettes y un poco haciendo un poco de eso. Trabajé en la implantación del modelo animal, la puesta a punto del panel de citometría, aprendí un montón de citometría porque uno de los postdocs que estaba allí también había hecho muchísima, era de México y ella había trabajado en el hospital haciendo citometría en México y salían por bien. Pero bueno, me había tocado a mí eso porque era para mis ensayos de ratones. De Bacterium ulcerans el modelo es el food pad, se inyecta la bacteria en la grasa que tienen los animales, pero claro, estamos hablando de ratones, esto es muy pequeñito, entonces realmente es complicado. Y bueno, lo implantamos, luego hicimos también mutagénesis, que realmente hicimos la librería, el pago y tal, se creó la librería, luego se para colonias y quedó esa librería allí pues para hacer screening de cualquier cosa que quisieras hacer. Y también hicimos, trabajé yo aquí en la vacuna recombinante porque había una vacuna BCG antígeno 85B ya generada porque, bueno, en estudios previos habían visto que protegía un poco contra úlceras y mi misión aquí fue añadirle a esta proteína una enoreductasa que se había mostrado que era beneficia. Es el ratón, sí, pero era contra Mycobacterium ulcerans, era un antígeno distinto. Bueno, de esta temporada no tuve ningún paper, desarrollé muchos métodos, pero no, al marcharme, pues realmente esos métodos se quedaron ahí, pero es que desarrollar métodos muchas veces pues no le ponemos papers porque me han hecho los estudios que han utilizado esos métodos. Pero bueno, vino el SARS-CoV-2, bueno, el COVID, ya lo sabéis todo, y empezaron a despedir a mucha gente en la universidad. Mi jefa yo creo que estaba muy nerviosa también porque, bueno, ella tenía una startup, el dinero que venía de fuera tenía solo un proyecto, estaba gastando bastante dinero porque tenía bastante personal y había puesto, en los meses anteriores, había puesto 3 grants que no le habían dado ninguno. Entonces era como, no hay opciones y mi visa era para 3 años, pero pues me invitó a que pues, no tenía que pagarme y que escribiera una carta de renunciar. Y bueno, en ese tiempo estuve hablando también con la Universidad de Boston, con Cleveland, creo que tú hablaste con el de Cleveland, ¿no? Que era de Bélgica. Sí, es todo como torpeante. Y bueno, la cosa era que para irme podía hacer un traslado a Cleveland, pero tenía que quedarme como un mes sin ningún seguro ni nada allí. Entonces, era tiempo de COVID, me decían que anteriormente los procesos tardaban como un mes hacer una transferencia de tu sponsor en la visa de un centro a otro, pero que con tiempo de COVID tampoco suponían que sería parecido, pero que no me lo podían garantizar. Entonces yo decidí no tomar ningún riesgo porque quedarte ahí sin trabajo y sin seguro me parecía bastante risky y decidí volverme. Y no me volví a Alemania, me volví a Lugo y estuve ahí un tiempo trabajando en las campañas de saneamiento ganadero. Estuve de agosto a diciembre. La verdad que yo lo tomo como muy buena experiencia. Mucha gente decía que era como un plan, ¿y ahora dónde vas tú a campañas? Pues, ¿por qué no? A mí no se me caen los anillos. Y la verdad que tuve la oportunidad de ver vacas muy bonitas, vacas de montaña, no, en serio, o sea, vacas de montaña, mucho contacto con ganaderos, también es muy duro. Los primeros meses, en agosto, septiembre, incluso octubre, era ideal porque tú ibas, hacía un día estupendo. Ahora, cuando empieza la humedad, empieza el frío, empiezas a recibir hostias por todas las esquinas de las vacas, tienes el saneamiento a todas. Entonces, la cosa se va complicando. Pero bueno, ya empecé a buscar y encontré mi siguiente postdoc, que fue en Alemania.
en el Paul-Ehrlich Institute. Este instituto es el instituto alemán es como la Agencia Española de Medicamento, pero en Alemania tienen dos agencias, una que se dedica a vacunas y a biomedicinas y la otra solo a medicamentos. En España realmente creo que hacen más medicamentos y luego, según lo que me explicaron a nivel de Europa, antes en Reino Unido había también, hay como 3 o 4 sitios donde realmente hacen vacunas y biomedicinas. Entonces, bueno, otra cosita aquí importante, una cosa curiosa, es que el logo del instituto, si os fijáis, es la forma del edificio. Y luego en la tarjeta, porque claro, tú entras por aquí, imagínate, alguien te dice, no, estoy en el sector 5, pasillo, no sé qué. Y claro, entonces en la tarjetita que te dan, la tarjetita de Necker, entonces por atrás tenías un plastificado que era este logo para que tú fueras andando, vale, estoy aquí, sección 5, voy andando por aquí, luego me tengo que meter para aquí, luego para aquí, para que no te perdieras, eso es un mapa. Y bueno, preguntita, ¿quién es Paul-Ehrlich? Bueno, ¿quién fue? ¿Perdón? Bueno, Venga, Beneta, ¿nadie? Bueno, yo por ejemplo, vale, porque Robert Koch todo el mundo sabemos. Sí. De la sífilis. Muy bien. Inventó el tratamiento para la sífilis. Bueno, le dieron el premio Nobel, es un alemán que le dieron el premio Nobel, trabajaba mucho con tintas y bueno, dicen que desarrolló los conceptos de la quimioterapia. Que entonces, porque con estas tintas vio que bueno, se pueden matar solamente bacterias y desarrolló una especie, no sé, con arsénico o con qué elementos que realmente curaba la sífilis porque mataba las tripóminas de las. Una cosita que subes para eso. Y bueno, en este caso hice la aplicación en la página web del instituto. Estaba todo en alemán, pero bueno, la oferta de trabajo no ponía que era exclusivo para gente que hablara alemán, sino que ponía como que era en inglés todo. O sea, la oferta estaba en inglés, pero luego toda la aplicación y todo estaba en alemán. Yo lo envié y bueno, me hicieron la entrevista. Realmente en este instituto habían estado intentando llenar esta posición bastante tiempo, pero yo creo que eran exigentes porque querían un perfil bastante claro que pudiera, porque era para un proyecto europeo. Entonces, yo creo, es lo que yo creo, que no querían quedar mal. No querían quedar mal. Traer a alguien que realmente no está muy formado, porque claro, al final se iban a hacer experimentos con animales y tenías que tener experiencia con animales porque pues te iba a costar un poco creerte esos datos, ¿no? Entonces ya explicaré ahora el producto. Y bueno, imitación de recursos humanos. Al salario no había negociación. O sea, esto me ha olvidado decir que antes en Texas, por ejemplo, es común negociar el salario. En Canadá yo no negocié nada, porque tampoco sabía que se podía negociar. Pero bueno, pues te dicen esto, ¿vale? Pues eso, o sea, no. En Estados Unidos se negocian los salarios. En Texas yo acepté lo que me daban, pero le pedí los relocations. Siempre podéis pedir un poquito más. También saber los límites y saber un poco lo que os merecéis o no os merecéis, porque a veces dices, bueno, pues si no tengo experiencia, yo ya que me voy a venir a Canadá y tenía algo que si me iba un poco subida igual. Pero bueno, al final pagando relocation, que fueron $5,000. Entonces, eso me permitió costearme el viaje de Estados Unidos a Canadá. Y bueno, aquí en Alemania no, pero los salarios son bastante buenos. Hay unas tablas, toda persona que trabaje para un instituto federal alemán tiene, en base a su formación y en base a los años de experiencia, va a cobrar. Da igual un poco, yo no sé si es justo o no, pero da igual un poco que trabajes muy bien, que trabajes muy mal, según vayas cumpliendo años en un puesto con esto, te vas subiendo. ¿Vale? Seguro médico, en este caso, nos llegaron a hacer una tarjeta sanitaria alemana antes de viajar. España y mientras viajes la tarjeta europea. La tarjeta europea solo te vale cuando viajas. Cuando tú vas a cambiar tu residencia, no te vale la tarjeta europea. Así que no contéis que, estoy 3 meses con la europea. No, en el momento que si te pasa algún problema, vas a tener problemas con seguros. ¿Vale? Antes de viajar, importante, los primeros días, saber dónde vas a estar, como en este caso todavía estábamos con COVID. Entonces nos fuimos a Alemania y tuvimos que estarnos en un hotel, pues yo no sé si eran 7 días confinados o algo así, podías salir el tercero o el cuarto, hacerte un test y si eras libre, pues ya podías salir. Entonces lo hicimos así.
Pero bueno, un poco rocambolesco, porque fuimos allí en el coche, llegamos a una especie de hotel, así hotel residencia, y bueno, llegamos, nos metimos allí a la habitación y estuvimos como 3 días que no salimos de ahí. Y mirábamos por la ventana, y mira cómo es la calle, mira no sé qué, pero claro, era como muy rocambolesco. Y bueno, al llegar, vivienda en Alemania también, la vivienda la verdad que en todos los sitios es algo complicado. O sea, hay sitios, pero Alemania ya es ya porque realmente no tienes para elegir. O sea, realmente hay muy poco para alquilar, precios desorbitados, pero son los que hay, porque también los salarios son mayores, supongo, será por eso. Y porque también había pasado con lo del Brexit, que al haber el Brexit, muchas empresas de UK se habían ido a Frankfurt, porque Frankfurt es donde está el Banco Central Europeo, y para mantenerse en territorio europeo, entonces había habido ahí un boom con la vivienda importante. Las casas, muchas de las casas no tienen cocina, entonces claro, yo era como, ¡pum!, yo necesito una casa con cocina, con COVID encima no me voy a ir a comprar una cocina, me parecía algo pues muy así. Al final encontramos una casa allí cerquita del instituto y que tenía cocina. Gracias. Y luego la llegada al centro, tenías que hacer, aquí no había prevención de riesgos laborales, lo hacían como aquí una vez al año, o sea que me chocó, o sea, mis 2 experiencias en Europa pues son con menos formación en prevención de riesgos laborales. Y luego para trabajar con animales, el FELASA, yo había hecho aquí la categoría B antigua, que me permitía trabajar con animales. Y en Alemania me pedían ampliar esto, porque yo entregué el certificado, traducido y tal, y me pedían ampliarlo con la legislación alemana. Curioso, porque casi todo viene de la misma europea, de la directiva esta de bienestar de los animales y experimentación. Pero bueno, me tuve que estudiar la legislación alemana y hacer el examen y ya está. Otra cosa muy curiosa es que en Alemania, para que tú seas, hay un curso que te habilita en teoría para ser el investigador responsable de experimentos animales. Lo que pasa que en Alemania, bueno, la normativa en Alemania cambia por los estados federales. Entonces yo en el sitio que estaba en el de Hessen, ellos decidían lo que valía y lo que no. Y no tiene por qué ser lo mismo en toda Alemania. Y bueno, en este sitio te pedían 3 años trabajando en algún sitio de Alemania para poder, aunque, o sea, para poder tenías la titulación, tenías que haber estado trabajando 3 años en el... Eso es. No sé cuál es la lógica de esto. Era así. Creo que al final estaban hablando, ya cuando estaba a punto de marcharme, estaban hablando de que no tenía mucho sentido y querían hacer que hubiera más cursos, porque en Alemania casi no había cursos de la categoría que ahora es la B, o es la C, no sé. O la Creo que ahora es la C, ¿no? Eso. Luego, toma de contacto con el proyecto, era un proyecto europeo, tenía muchos support packages, tenía muchos partners, muchos socios. Y bueno, pues un poco tenías que ir. En mi trabajo al principio era sobre todo online, porque los compañeros con los que trabajaban estaban todos en sus otros países. Y bueno, en el laboratorio también muchos problemas con los GMO, organismos modificados genéticamente. Si querías crear algo, si querías manipular un plásmido, tenías que tener todos los permisos con anterioridad y estar seguro. Otro problema, otra cosita así que tenías era que si querías ir con tus muestras a hacer de microscopio de fluorescencia a un lado o a otro, esas muestras tenían que estar, porque bueno, cada laboratorio tenía una lista de los patógenos con los que se trabajaba. Entonces, si tú querías ir a otro, pues siempre tenías que hacer esta burocracia de incluyen estos nuevos patógenos en la lista. Centro del gobierno, generalmente los centros del gobierno creo que tienen más problemas de papeleos y impedimentos en este sentido de hacer las cosas, las quieren todas emancipadas. El proyecto en que trabajé era Combine. Bueno, este proyecto Combine se engloba dentro de EIAMAR Accelerator, que está financiado por el IMI, que ahora es IHI, porque es Health, ha cambiado de Medicines for Health. Y bueno, en este conglomerado de consorcios había muchos proyectos relacionados con tuberculosis, bacterias no tuberculosas, gram negativas y capability building. Nuestro proyecto, os he puesto todo esto para que tengáis una imagen realmente de... Porque yo trabajaba en el World Package 5 con el modelo de neumonía, pero además también en el World Package 3. Y en este paquete de trabajo
teníamos que organizar un poco todos estos proyectos para, la historia era hacerles un poco de comunicación. Había muchas discusiones, cómo hacer una webpage, cómo comunicar, luego se hicieron también scientific interest groups entre diferentes, Raspberry TV y Era4TV, por ejemplo, para que compartieran sinergias, problemas, no problemas. Entonces, había mucho trabajo ahí de manejo, había una empresa Biocom también que era de comunicación, entonces era para mí algo nuevo, nunca había trabajado en lo que es como la comunicación, pero se le da una importancia muy, muy alta. Entonces, ¿quiénes eran qué partners teníamos en Combine? Pues eso, nosotros, Uppsala, Fraunhofer, que son de Alemania, trabajamos sobre todo son data scientists, Mima Allianz, Evotech, son empresas, Janssen, Asclepia, Biocom, esta es la de comunicación, y Read42 es una empresa de Copenhague que se dedica a crear softwares para los laboratorios farmacéuticos cuando desarrollan un nuevo fármaco, para meter los datos en un template y que ya directamente les dé las gráficas y todos los índices que tienen que hacer. Vale. Entonces, nuestro proyecto, nuestro core package de estandarización de modelos animales, que es donde invertimos más esfuerzos, realmente de todo el proyecto, del core package, creo que de otros también, yo era la única persona que estaba contratada por el proyecto. Esto quiere decir que, claro, como tú has sido contratada por el proyecto, continúa el proyecto, pues se te ponen muchas tareas encima. Porque, claro, la gente está haciendo también horas in kind, que son en sus proyectos, entonces meten algunas horas, pero intentan que no sean muchas. Y bueno, aquí lo que hacemos para estandarizar el modelo animal es para hacer PKPD de antibióticos. Y bueno, inicialmente miramos protocolos de las instituciones que teníamos como partners y luego otras también, porque la gente se cansó mucho en pedir protocolos a otras instituciones a ver cómo hacían, qué variables utilizaban en su modelo animal. Hicimos una lista de variables, hicimos una revisión bibliográfica que se publicó también de esta lista de variables y luego organizamos un workshop. En este workshop invitamos a un montón de gente, hubo muchas discusiones porque todo el mundo cree que el protocolo que ellos utilizan es el mejor. Entonces es difícil llegar a un consenso realmente y decir, bueno, pues vamos a hacer así, a ver si no influye. Una encuesta también discutimos y al final llegamos con un estándar, que más que un estándar vamos a llamarlo un modelo de consenso. Porque al final fue eso, sí, con un consenso qué parámetros se podían utilizar. Y el siguiente paso era validar. Estas son algunas de las variables. Hay algunos parámetros estándar y otros additional recommendations, porque como decía, muchas veces no les puedes hacer a la gente cambiar del protocolo que están utilizando. Se utilizaban animales neutropénicos, vientre nasal, 50, o sea, estos son. Entonces, con este consenso, el siguiente paso era un poco encontrar cepas. Claro, la idea era hacer como una especie de QC, que la gente pudiera, cuando tú quieres desarrollar un nuevo fármaco, un nuevo antibiótico, que tú tuvieras un modelo animal, unas cepas de referencia y un protocolo. Que tú dijeras, bueno, yo utilizo este modelo animal, voy a infectar con estas cepas de referencia de esta manera y estos son los parámetros que me tienen que dar. Una vez que tengo todo esto, que sé que funciona, meto mi compuesto y un poco es para decir, bueno, pues sabiendo que todo esto me ha dado con lo que me tenía que dar, pues me puedo fiar que realmente los resultados que tengo con mi compuesto pues son fiables. Y esto valía mucho para las agencias de regulación. Como os he dicho antes, donde yo trabajaba no hacían antibióticos. Esto es con antibióticos. El instituto tiene mucho problema porque realmente hay muchos proyectos en los que no puedes formar parte porque muchos de ellos luego tienen intención de poner eso para hacer un market authorization, de desarrollar productos hasta la fase final. Entonces, si alguien del instituto ha sido envuelto en ese proyecto, luego eso no va a poder ser evaluado en el instituto. Entonces, en este caso pudimos con antibióticos porque era otro instituto de Alemania y no era el nuestro. Y bueno, con North Bristol nos dio las cepas, se tocó un problema también porque, claro, queríamos encontrar cepas con un perfil de susceptibilidad a antimicrobianos, fueran, o sea, el protocolo de Nagoya, a ver a quién pertenece la cepa o no, depende del país, depende de muchas cosas.
y queríamos depositarlos en el DSM-Set, que es un banco de cepas. Mucha gente tenía cepas, pero no nos la quería dar porque luego, por temas de propiedades, que si luego nosotros las vamos a hacer públicas para todo el mundo, pues es un poco ahí de a quién me pertenece, pues para no meterse en problemas legales, pues eso. Esto es un poco para mostrar los siguientes experimentos. Los primeros será para ver, vale, hay unas cepas, hacemos un screening, tenemos unas cepas que sabemos que son virulentas en este modelo animal, con estos parámetros que hemos consensuado. El siguiente paso es, vale, vamos a ver si estas cepas muestran los patrones de susceptibilidad que se hayan descrito. Y para ello utilizamos datos de... Claro, otra cosa es también que todo el modelo que estés haciendo realmente represente lo que se ha hecho en la clínica. Estos dos antibióticos están autorizados para el uso humano, entonces utilizamos datos de clínica humana para hacer una predicción de los valores que tendrían que tener en el ratón y ver un poco si eso se cumple. ¿Vale? Y bueno, ya la última parte de Alemania, aparte de trabajar en este proyecto, en comunicación también de este proyecto, bueno, tenía algo de tiempo para hacer otras cositas que a mí me intrigaban. Y bueno, una de ellas os voy a explicar esto porque he puesto una Marie Curie hace poco, pues he enviado hace poco una Marie Curie que bueno, se basa un poco en esto. Y estuve trabajando en la generación de OMVs, que son Outer Membrane Vesicles, en diferentes condiciones de estrés. Las OMVs son unas especies secreciones que las bacterias, sobre todo de la pared celular, emiten cuando están expuestas a estrés. Entonces son bastante inmunogénicas y tienen pues, propiedades muy interesantes porque mantienen la estructura de la pared de la bacteria. Y luego se ha visto que estas zombies también pueden tener cargo, pueden tener DNA, pueden tener incluso enviar la resistencia. Enviar los genes de resistencia a antibióticos, o sea, es una manera de transferencia. Y bueno, me parecen súper interesantes. Entonces, cultivé la bacteria, mucha bacteria, 1 litro, y con diferentes condiciones de antibióticos letales, y normoxia y hipoxia. Y hice transmisión electron microscopy. Microscopía electrónica. Eso es. Entonces, bueno, aquí vemos las OMVs, pues un poco así, las normalitas. Y luego vemos que con diferentes condiciones, pues sí que parece que cambian un poco su morfología. Las de meropenem, pues las vemos aquí un poco más lobuladas, un poco más así, cacahuete, hipoxia, pues están como mucho menos definidas. No sabemos todo esto, yo creo que son proteína o algo, no lo sabemos. O sea, realmente teníamos un control de OMVs porque claro, en microscopía también tienes que saber qué estás viendo. Esto es a escala tan pequeña que puede ser muchas cosas. Entonces, pero bueno, estos son OMVs fijos, ¿vale? Y luego esto todo, no sé si en el medio había más proteína porque se estresaron de una manera que secretaron otro tipo de cosas. Realmente, no lo sé, más proteína no porque me di proteína. Y luego el otro ciprofloxacino, pues también de una manera un poco diferente. Bueno, medí proteína, lipopolisacárido. Y bueno, y también tenían ellos en otro departamento un aparato muy cool que era el Stunner, que lo utilizaban mucho para medir virus. Entonces, bueno, yo lo utilicé, realmente no estaba puesto a punto para medir OMVs, pero bueno, como la escala puede ser un poco, pues yo, bueno, esto era un poco todo muy exploratorio y hice mis pinitos. Y luego también hice un screening muy inicial de netosis en neutrófilos, utilicé tres donantes, estos humanos, porque allí teníamos sangre de humanos de donaciones de sangre, cogíamos los básicos, no los básicos, pero no eran los restos de las bolsas y luego de ahí sacábamos PMCs o neutrófilos. Y bueno, pues parece que es eso. Utilicé el microgramo, porque claro, mi pregunta también era ¿cuánto utilizo? Normalizo por lipopolisacárido, normalizo por proteína, normalizo por OD, o por cantidad de bacteria. Pues eso. Me quedo un poco así, un poco al principio. Y bueno, ya para concluir, pues nada, comentaros que salir de la zona de confort impulsa el crecimiento, los desafíos nos hacen evolucionar personal y profesionalmente. No me arrepiento de ninguna de mis estancias. La verdad que hay momentos muy duros,
A la gente que ha estado fuera ya sabe que hay veces, por ejemplo, una vez yendo a New Orleans, nos dieron una opción en el coche, se largaron, te quedas allí, te vas al seguro, no viene, vino la policía, o sea, hay muchos momentos que dices, tierra, trágame, me quiero ir a mi casa, pero no puedes. Entonces, bueno, eso te va haciendo crecer mucho personal y profesionalmente también, porque también ves mucha gente, muchos proyectos, muchas discusiones científicas, sobre todo en Estados Unidos, eso es algo que igual he hecho de menos aquí, y en Alemania tampoco lo había, pero en Estados Unidos hay, o sea, cuando tú vas al café con alguien, la gente está ahí hablando de sus problemas en el laboratorio, todo el rato. Ay, es que tengo esto, es que no puedo hacer, no sé qué. Claro. No hay un lugar perfecto, todos los sitios en los que he estado tienen aspectos positivos y negativos, y lo importante creo que es aprender de ambos. Algo que creo que es muy importante también es no intentar implementar cosas, porque yo he hecho esto aquí en este lado y se hace bien. Como os he dicho antes, todo el mundo cree que la manera que lo hace es la correcta. Entonces tú puedes sugerir, hoy pues yo lo hice así y tal, y si alguien está más abierto, más no sé qué, ya no es cosa tuya. O sea, tienes que adaptarte, o sea, este es mi consejo, adaptarte allá donde vayas, porque si intentas implementar cosas, te van a coger mucha manía y al final tampoco te interesa, tampoco te interesa que la gente pues se confronte contigo todo el día, porque al final pues pasas muchas horas trabajando. Otra cosa de horas trabajando. En muchos sitios se espera, no hay un horario, o sea, eso de que entras a las 8, sales a las 3, no. O sea, tú vas casi más por tarea. A la gente le da igual que tú trabajes en tu casa, que tú trabajes allí. La gente lo que quiere es que tú le des soluciones. Soluciones, les des resultados, les des. Entonces, olvidaros, si vais a marcharos fuera, sobre todo Estados Unidos y Canadá, olvidaros del concepto horario, porque realmente pues vas a tener que trabajar. Depende de lo que hagas. Igual que si puedes trabajar más en tu casa, pues depende un poco lo que hagas, pero sí que es cierto que la gente trabaja mucho y en Estados Unidos se trabaja muchísimo. Incluso las vacaciones está como un poco mal pensado cogerlas, porque es como que no estás muy involucrado con tu trabajo si realmente te coges vacaciones. Pero bueno, eso. Hay que arriesgarse, disfrutar del proceso y bueno, yo creo que es mejor arrepentirse de lo que no has hecho sino de lo que no has hecho. Y cada paso pues siempre te enseña algo. Incluso a mí, mi nueva llegada aquí, pues me está enseñando cosas a mí. Entonces, siempre hay algo que puedas aprender. Y pues eso es todo. Repito. Bueno, pues si tenéis alguna última cuestión o pregunta, comentario. Lo último que has hecho en Alemania es lo que has hecho de laboratorio. Eso cómo ves, o sea, no puedes seguir. Quiero decir, ¿eso es publicable lo que has hecho? O ¿Son mis? sí, No, es poquito. Es poquito y no está hecho con seriedad, no están réplicas, no están... De hecho, será porque soy muy cabezona, ya sabes que soy muy cabezona, pero el hecho que estás en normoxia, las de hipoxia aquí me bajan la netosis, incluso del PBS, era como, yo no sé si eso creérmelo, pero yo lo creo, podría ser hasta bueno, ¿eh? Porque, sí, pero yo sí que lo creo. Que vale, pero para la Marie Curie mostrar que tienes unos datos preliminares. no he puesto ninguno de estos datos por tema de conflicto, o sea, al final no quería, no, he puesto que he trabajado como side project en Alemania generando OMBs de Klebsiellas que sí que se producen, viviendo diferencias, pero no he puesto ningún dato, porque al final, otra cosa, los datos son de los centros, no son vuestros, entonces, vale, yo los tengo. Los tengo estos sobre todo porque al final ya los mandé también a modo de resumen, esto es todo lo que se ha generado de esta parte que no es la oficial. Y bueno, pero que te dan pie para... Sí, de hecho me ha dado pie a el plan que he puesto es de la Marie Curie, está basada en generar OMBs de micobacterias, porque las OMBs las producen las gran negativas y las de micobacterias, aunque bueno, igual alguna gran positiva también, que no se sepa, pero bueno, de Klebsiella, de micobacteria y de treponemas, porque las treponemas son gran negativas y creo que es muy interesante también producir OMBs. Nuestras treponemas en quistes, hacen un montón de cosas, entonces son muy, muy curiosas y muy interesantes. Y eso, la propuesta es eso, generar OMBs y ver diferentes condiciones de estrés. Y bueno, generar OMBs no es algo novedoso, pero utilizar la condición de estrés para generar un nuevo producto que puede ser más inmunogénico, creo que es una novedad. Porque sí que se hacen OMBs. El problema de las OMBs se hacen muchos en E. coli. Y lo que pasa es que tiene mucho lipopolisacárido, entonces, claro, tú no puedes utilizar un producto, sí, va a ser inmunogénico, pero es que te va a dar un shock anafiláctico.
Tenemos una pregunta online de Maya. Maya, adelante. Hola Raquel. Hola. Mira, lo primero, darte la enhorabuena por todo lo que has hecho, porque me ha parecido alucinante, no sé, tu vocación, tus ganas de hacer cosas, incluso con la pandemia de por medio, cómo has sabido superarlo todo. Me parece una pasada enorme. Y por eso enhorabuena. Y sobre todo, darte las gracias por transmitirlo, ¿vale? Porque me parece uno de los seminarios más importantes que se han dado en esta casa desde hace mucho. Gracias a ti, porque se me están poniendo los pelos de gallina. Entonces, muchas gracias por reconocer la trayectoria y el esfuerzo de todo. De verdad que sí, porque me parece que teníamos que hacer este tipo de seminarios, ¿no? Mucho más, ¿no? Para transmitir, yo qué sé, vocación, esfuerzo, porque las cosas no aparecen de repente, nada es casualidad. Y bueno, pues a mí me ha encantado, de verdad. Y luego te iba a hacer, mira, una pregunta. Quería conocer tu opinión. En algunas veces cuando he estado charlando con colegas que han estado en Estados Unidos haciendo su tesis doctoral o su postdoc, ellos me cuentan, me dicen que ha sido una experiencia fascinante desde el punto de vista científico, impresionante, pero luego si quieren volver, cuando vuelven a Europa, tienen muchísimos contactos, muchísimos amigos con los que saben que pueden seguir investigando en los ámbitos en los que estaban trabajando en Estados Unidos. Sin embargo, no hay convocatorias para la cofinanciación de proyectos en Europa trabajando con equipos de Estados Unidos o de Canadá. Es mucho más difícil y muchas convocatorias no hay. Las convocatorias europeas, pues trabajas con equipos europeos y claro, si has estado en Estados Unidos, pues no has colaborado con equipos europeos, ¿no? Entonces encuentran ese inconveniente, ¿no? Tienen una línea de investigación formidable y sin embargo, pues no tienen contactos en Europa con lo que seguir profundizando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo? Pues la verdad que mira, desde cuando yo trabajé en el proyecto Combine, yo lo veía de una manera antes, pero la verdad que me cambiaron la visión, porque creo que al final es un poco política también. Cuando yo estaba en Combine, hacíamos algunas cosas, GSK, trabajamos con Estados Unidos, pero porque GSK la oficial está en UK. Entonces, se nos plantearon muchas cosas pues muchas colaboraciones con gente de allí, entonces siempre teníamos que caparlas porque al final Europa, cuando funda en Europa, quiere que el desarrollo que se genere se quede en Europa. Entonces es un poco competición política. A nivel científico, fuera borders, o sea, eso lo tengo clarísimo. Ahora, a nivel político, ¿de qué país? Imagínate, pues es que hay mucha competencia entre países. Entonces yo creo que por eso igual es la causa que no haya convocatorias convocatorias conjuntas, porque claro, luego hay muchos derechos de cosas que se puedan generar, que es, vale, ¿dónde va a repercutir esto? ¿En Europa o en Estados Unidos? Entonces, claro, muchos taxpayers, los que pagan las tasas también pueden decir, bueno, es que el dinero que yo estoy pagando y que Europa está financiando algo que se está haciendo en Estados Unidos, pues igual pues que no les guste. A nivel científico no tengo ninguna duda, o sea, cuanto más se hable, cuanto más se comunique, o sea, más se avanza, que al final creo que el objetivo de la ciencia es avanzar, no es llenar el ego ni publicar papers, ni siquiera es realmente avanzar en los descubrimientos y poner nuevas soluciones a problemas que se generan en el ámbito de sanidad animal, humana o lo que sea. Ya te digo, pero a veces hay equipos europeos que no quieren postdoc, que han estado trabajando exclusivamente en Estados Unidos porque no tienen contactos europeos, ¿sabes? ¿No? Entonces, porque es un inconveniente. Por eso te lo comento. No es fácil volver tampoco, ¿eh? Yo creo que una vez que estás allí es más fácil casi quedarte allí que volver. Yo he vuelto y bueno, lo de Alemania, pues al final por razones personales y profesionales, porque mi jefa se fue y tal, tenía la opción de seguir y decidí no seguir. Y bueno, pues luego te encuentras con una incertidumbre que, pues claro, que yo he puesto ya 2 Ramón y Cajal, luego he puesto, en plan, no sé ni por qué digo así, pero presenté también la Marie Curie. No hay opciones, realmente es que no hay opciones para volverte, porque en Estados Unidos tú no necesitas una beca. Tú, si vas allí y les demuestras que piensas un poco lógicamente y que sabes un poco defender las cosas, pues si ven que eres válida te contratan. Aquí no hay esa opción. Aquí todo va en una grant
que se basan en el número de publicaciones y yo creo que no es justo. No quiero decir que los que se lo llevan no se lo merezcan, porque igual se lo merecen mucho más que yo, pero la verdad que la vuelta no es fácil. La vuelta no es fácil porque no hay... O sea, la última convocatoria, las dos últimas del Ramón y Cajal, los puntos por experiencia fuera eran 25 y bajaron a 20. Ya. No se ha dado ninguna explicación. Entonces, creo que es muy bueno para el desarrollo de los investigadores marcharte, ver otras maneras de hacer. Allí tienen mucho dinero también, entonces no hay problemas. Cuando planteas cosas coherentes, no te van a decir, es que no tenemos dinero para esto. Generalmente intentan encontrar el dinero. A nivel de convocatorias, yo creo que va por tema político. Por tema político que dicen, bueno, que si se va a generar algo, lo que sea, pues igual me interesa tanto. Yo quería comentar que mi impresión es que desde Estados Unidos, si el proyecto es NIH, que puedes meter y metes a gente en Europa. Y tienen mucho interés en meter gente buena que les interese. Al final allí lo que quieren es si hay alguien bueno, está en Europa, me da igual, está en China, Hong Kong, lo meto en mi proyecto. Pero a la inversa no ocurre. Pero a la inversa no ocurre, exacto. No ocurre, o sea, el problema que tenemos es que aquí deberíamos tener la misma mentalidad, ¿no? O sea, que se tiene allí, en mi opinión, ¿no? O sea, no tenemos esa mentalidad. O sea, nos quedamos aquí. No solo es no mentalidad, es que las convocatorias no existen. Eso es que no existen. Bueno, pues porque falta un poco... Es que yo creo que igual es la gestión de la financiación. Sí, eso, exacto. Porque, a ver, igual el dinero, pues vale, en Estados Unidos se invierte mucho más en ciencia, pero en Alemania invierten mucho también. Sí. Entonces... Es un tema de financiación, está claro. O sea, es decir, lógicamente desde el punto de vista científico es indudable. El problema es que nadie trabaja gratis. Entonces tú puedes tener muchos colaboradores en Estados Unidos y ayudarte, pero claro, si no tienen financiación. Eso es, sí. Sí que hay algunos programas, había uno en Canadá Sí. también hace nivel. Es que sí, pero es muy Iba a mencionar, pero no me acordaba del nombre de la convocatoria. Sí que hay uno que es Europa con Canadá. Pero es muy... Pero es poca pasta. Pero también es un poco como las becas para marcharte. Cuando te quieres marchar, pues yo encontré, había la Fundame, luego había alguna de la Fulbright también, y realmente con toda la gente que hay, las oportunidades de tener financiación para marcharte son muy pocas. Tenemos suerte, pues que en estos, bueno, yo tengo suerte que me han contratado sin ir con beca, pero creo que, bueno, es que en Estados Unidos tampoco hay financiación para ir fuera. Pero las que ha habido toda la vida del ministerio, para la MEFI, por ejemplo, a día de hoy no existen, que luego se transformaron en la Margarita, ¿cómo se llama? Margarita Salas, creo que se llamaban. Sí, sí, esas becas están ahora mismo bloqueadas. Entonces sí que es verdad que a día de hoy, que yo sepa, del ministerio, becas postdoctorales como siempre ha habido, no acepten. No, pero Marcharte tampoco es tanto. La Marie Curie tienes dos versiones, una es para hacerla en Europa y otra es para marcharte. Ya becas, me refiero. Para marcharte no es tan difícil porque generalmente los grupos, si tienen algo de dinero, pues Los doctorados españoles son muy apreciados en Estados Unidos. es que aquí hay muy buena formación. No nos lo creemos, igual es por el hándicap del inglés. Yo iba acojonada con el inglés. De hecho, una de mis estos para irme era pues mejorar el inglés, porque por mucho que vaya a clase, eso no mejoraba. Tampoco es que haya mejorado mucho, pero por lo menos me comunico y no tengo esa vergüenza ni esas limitaciones que te pones tú mismo. Y no sé si... Luego he visto también una cosa muy curiosa en Europa. Pues todos estos proyectos europeos, muchos cuentan con gente de Alemania, Francia, Suecia, un montón, Italia, pero España no está muy representada en muchos de esos proyectos. Yo no sé si por el tema del idioma, no lo sé. No lo sé si es porque los españoles, porque somos muy sociales. Igual más. Los portugueses más, sí que hay más. Todos controlan el inglés más. Sí. Pero los franceses hablan muy mal y muchas veces están metidos, igual son más introspectivos. No nos lo creo. Que igual en 20 años todo esto que estamos hablando se ha diluido porque las nuevas generaciones ya vienen mucho más preparadas con tema de idiomas. No sé. Gracias, Raquel. Pero eso sí que me chocó. De nada, muchas gracias. Bueno, pues ya estaría. ¿Tú no tienes una pregunta? Ponme a prueba. No, porque Mario me efectivamente muy importante salir por ahí y ver cómo funcionan en otros sitios. Y bueno, tú efectivamente has hecho ahí un buen máster en eso.
salir y cambiar y buscar oportunidades. Ahora solo queda valorarlo aquí y ¿Cuántas publicaciones has sacado en total de estos años? Tengo ahora mismo 19 o 20. No estás tan mal, ¿no? Bueno, tampoco, a ver, realmente cuando más te mueves vas perdiendo. Porque al final no te quieres trabajos, no estás allí cuando lo esto, o sea, entonces penaliza. Sí. Tienes otras ganancias, pero realmente no te va. Tienes que estar un mínimo de 2 o 3 años en casi. 3 años mínimo para que te salga. Bueno, de 3 años que están en el de Europa ya han ido 2. Bueno, Sí, por el tipo de Es que este era muy diferente. Bueno, de este saldrá otro también que está del modelo Menos de las años. pero sí. 3 por año, más o menos. Sí. No, digo en el periodo que has estado fuera. Al de fuera, Total, claro, pues son tú has dicho 8, total. 10. 10, porque 2 que tengo son con Natalia. En Canadá eran 8 y en Alemania eran todos. El año COVID fue pérdida. O sea, no fue pérdida, pero aprendí muchas cosas, pero realmente ahí no Pues nada, que es que ya no da. valora más los papers y no esa Eso experiencia. es, por eso que les voy a preguntar. Y eso es mucho más valioso que 20 versus 30 papers. Sí, O sea, que También una riqueza también ha sido cambiar de topics, no es trabajar siempre en Claro, lo es mismo. que sí. Porque Raquel es una persona completa en técnicas, por ejemplo. Bueno, hice el técnico laboratorio, también haces hacer la tesis, pero... O sea, que no te Uno de campo, ¿no? de campo. Sí, Es una persona muy sí, no. No solo el número de papers únicamente lo que hay que hacer. No, y el esfuerzo, porque muchos papers los haces un esfuerzo mínimo y otros es que te los sacas de las agallas. Eso es. Entonces, es muy diferente. Y eso todo no se evalúa realmente. Pero ese fue también el problema que tuviste con Marquema, ¿no? La falta de publicaciones. Porque ahí tenías una buena oportunidad. No, ahí saqué unas cuantas. No, el contrato que sí. Era falta de sí. Sí, además tuve una reunión con él y me dijo, porque bueno, esto todo dice que necesita una posición de profesor y bueno, me dijeron, bueno, yo no estaba allí ya, pero la de Barquemba de Calgary que lo conocía y después de que no había sido seleccionado tuve una reunión con él y me dice un poco a escuchar críticas, es muy bueno escuchar críticas, porque yo al principio cuando hacía la tesis también, los comentarios como, ahora es como, ay, qué bien que se han cansado en valorarlo y en pensar un poquito y en hacer comentarios constructivos. Y bueno, como Barquemba era eso, me dijo, además él me lo fundamentó muy, es que es el sistema al final el que falla, porque me lo fundamento en que sabemos que eres muy válida, sabemos que lo harías genial, pero no tienes muchísimas publicaciones. La persona que se la dieron tenía, no sé, 50 publicaciones, también había estado trabajando en el departamento. Y me decía, y es que al final las publicaciones sabemos que es casi una garantía de que te van a dar proyectos del gobierno, que no es por tu valía, sino que porque tengas herramientas también para poder traer financiación. Es que eso es precisamente la parte en la que, bueno, pues tú mismo has insistido, la comunicación. La publicación es la parte de comunicación del trabajo que has hecho. Ahora Es sí como, bueno, hay de todo, evidentemente no hay nada perfecto ni nada absoluto, pero bueno, pues claro, el comunicar en papeles, eso pues es lo que te da, demuestra que realmente estás Yo creo que también transmitiéndolo. depende del ámbito de trabajo que estés haciendo. Por ejemplo, Raquel, lo que le ha pasado ha sido que en Texas solo estuvo un año, llegó el COVID, entonces el trabajo de Texas ya ha y que dicho, el laboratorio era nuevo. muchas técnicas, pero no me han tenido en cuenta. Entonces hay cero. Y luego cuando han ido a Alemania, no sé si os ha quedado claro, pero su trabajo era más bien regulatorio. Las publicaciones son porque han hecho reuniones de consenso de modelos. Y hay ahora Estás tirando tú. ha aprendido esto, porque por ello se Hablamos de los paquetes de trabajo, ¿no? que ha aprendido cómo se hace un management. Esto de la comunicación en las redes sociales. Bueno, ya, sí. Comunicación a nivel de. Sí. No de científicas, pero bueno. Más calidad. Si estás ahí, esa es otra forma de comunicar también. O sea que, sí, eso sí es importante. Y eso cada vez más en los proyectos europeos meten caña por hacer
comunicación para la gente de la calle, que la gente que está pagando los impuestos, es todo política al final, que estén contentos con este gobierno, que mira porque están haciendo esto y lo otro y tal. Entonces, bueno, ¿Verdad? Y esa práctica también es bastante interesante, ¿no? es que es muy preliminar, entonces Bueno, pero sí, yo sé que ¿qué significa? Ya estaría, Yolanda, ya puedes. Que la nacionalidad Se está grabando todavía. Quito, sí. sí.